Esto que les voy a leer es una especie de introducción, de resumen de un libro de divulgación. Y las opiniones de ustedes me son muy importantes, sobre todo en esta fase en que el libro todavía no está terminado, ni mucho menos. El libro se llamará El arte de gobernar. Escribo por estas fechas un breve manual de divulgación que llevará como subtítulo El arte de gobernar. Es la puesta al día, 500 años más tarde, de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Lo he concebido a propósito muy esquemáticamente por medio de enumeraciones que me parecen pedagógicas. Al fin y al cabo, el objetivo de Maquiavelo era de carácter educativo. Es también una adenda a la famosa fórmula de John Locke, quien le atribuyera a los gobiernos la escueta responsabilidad de preservar la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Dicho sea de paso, como un dato curioso, Locke nació en 1632, exactamente un siglo después del momento en que se publicara póstumamente El Príncipe. Era como una especie de homenaje que le dio la biología a Maquiavelo. La imagen que nos ha quedado de Maquiavelo es un retrato de Santi di Tito, pintado algunos años tras su muerte ocurrida en 1527. Probablemente Santi di Tito lo copió de un original que se ha perdido, en el que se ve, en el retrato de Santi di Tito, a medio cuerpo, un señor delgado, de cabeza pequeña, cabellos cortos y sonrisa irónica, con rasgos insignificantes, como de roedor, enfundado en un peto negro y una holgada camisa rojiza. En 1513, este florentino culto y discreto, versado en lenguas clásicas, escribió El Príncipe. Estaba preso por orden de los Medici, aunque les dedicó la obra, quizás lo hizo por eso. Había sido un diplomático notable en aquellos turbulentos años de batallas entre las diferentes ciudades y repúblicas italianas. Le tocó perder y lo apresaron y torturaron, lo soltaron y lo volvieron a aprender, permitiéndole finalmente una especie de laxo arresto domiciliario. Nada de rasgarse las vestiduras, era la práctica habitual de la época. No obstante, Maquiavelo, aunque estaba entre rejas o encerrado en una casa, tuvo la suficiente presencia de ánimo para escribir un breve tratado sobre las cualidades y conductas que debía adoptar el mandamás para ser eficaz y conservar el poder frente a los enemigos y peligros que inevitablemente lo acechaban. No dice qué modelos de gobernantes admira, pero todo parece indicar que se trataba de César Borgia o tal vez de Fernando II de Aragón, viudo, porque lo era cuando se escribió el libro, de Isabel I, reina de Castilla. El Papa había designado al matrimonio como los reyes católicos, pero por la más pueril de las razones. Al de Francia lo hacía llamar el rey cristiano. Era una cuestión de celos entre los monarcas o tal vez de habilidad de Roma para las relaciones públicas. Maquiavelo murió sin haber visto su libro publicado y sin imaginarse ni remotamente que la obra lo catapultaría a los primeros planos de la teoría política universal. Mucho menos podría haber intuido que su nombre pasaría a ser sinónimo de cinismo y ausencia de principios, cuando se limitó a describir con una gran dosis de realismo lo que eran las relaciones de poder en su tiempo y en su fragmentado mundillo italiano. En todo caso, para Maquiavelo las enseñanzas del Príncipe eran la mayor cantidad de moral que admitía su época turbulenta. Murió en 1527 a los 58 años. Discretamente dedicado a escribir comedias y ensayos históricos, muy buenos por cierto, quizás arrepentido de sus incursiones en la política.
Desde entonces, su obra más famosa, El Príncipe, no ha dejado de reimprimirse periódicamente en al menos una docena de idiomas europeos. Lo interesante es que esa consagración de la autoridad medieval, fundada casi siempre en el linaje heredado, algo que no cuestiona Maquiavelo, pocas décadas más tarde comenzó a desintegrarse con la aparición de las ideas de la Ilustración y su creciente entronización en la imaginación política colectiva. Con bastante celeridad fue desapareciendo por injusta y absurda la creencia en que los monarcas lo eran por la gracia de Dios, dado que supuestamente descendían directamente de Adán, el primer rey, como establecían tratadistas de la talla de Robert Filmer en El Patriarca, la obra de Filmer, mientras Jean Bodin aseguraba que el príncipe solo es responsable ante Dios. Sin embargo, aunque herido de muerte, el antiguo régimen se defendería con uñas y dientes hasta el siglo XIX. La Ilustración trajo algunas novedades. Thomas Hobbes, dentro de la tradición de Maquiavelo, explicó que la peor plaga que podía afectar a la especie era la anarquía, lo que justificaba la entrega de toda la autoridad a un poder capaz de restaurar y mantener el orden. John Locke, como he señalado al principio de estos papeles, planteó que la función del Estado era proteger los derechos individuales, especialmente la vida, la propiedad y la libertad. Juan Jacobo Rousseau estableció que entre gobernantes y gobernados debía existir un contrato social que exigía obligaciones y compromisos a unos y otros, de alguna forma en la tradición de Maquiavelo. El barón de Montesquieu describió la importancia de dividir la autoridad en tres poderes que se contrapesaran con el objeto de evitar la tiranía. Finalmente, los revolucionarios americanos en 1776 y los franceses en 1789 cambiaron el eje de la autoridad, creando en la época moderna, en la que nosotros vivimos todavía, un nuevo sujeto histórico depositario de la soberanía, el ciudadano. A partir de las revoluciones liberales, al menos teóricamente, la autoridad ascendía de los ciudadanos libres a sus representantes elegidos en comicios democráticos en calidad de mandatarios, es decir, gobernaban por mandato del pueblo y dentro de los límites de una constitución. Aparecieron, por lo tanto, los presidentes, nombre en el que, a los efectos de este libro, englobo a todos los jefes de gobierno, estén al frente de repúblicas o administren monarquías parlamentarias en calidad de primeros ministros. La idea mía es llamar a titular este libro El Presidente, aquello que decía Maquiavelo del Príncipe. En España, por ejemplo, pese a ser una monarquía parlamentaria, al jefe del gobierno lo llaman presidente. Es prácticamente lo mismo. Mi libro, pues, tendrá una idéntica intención que el que redactó el italiano hace más de 500 años. Despejarles el camino a los servidores públicos para que puedan hacer mejor su trabajo, pero ciñéndome, claro está, a los valores de la democracia liberal y la libertad, vigentes desde el triunfo de los principios liberales y a los usos y costumbres típicos de este tipo de regímenes. Al fin y al cabo, en el 2016, cuando redacto estos papeles, sigue siendo cierto que hasta ahora las alternativas surgidas a la democracia representativa, como el comunismo, forjados sobre la superstición de que por designio histórico debe gobernar la clase proletaria, dos palabras que nada significan realmente, o el fascismo, organizado en torno a líderes de mano dura que invocan al pueblo para ejercer su voluntad, han fracasado estrepitosamente, aunque dejando en el camino a millones de cadáveres. No andaba, por lo tanto, muy descaminado Francis Fukuyama cuando, tras el fin del comunismo en Europa, se aventuró a asegurar que la historia había terminado. La verdad es que todavía no existe una mejor manera de relacionar a la sociedad y al Estado
que la democracia liberal y la economía de mercado, lentamente surgidas de la Ilustración. Naturalmente, como vivimos en la época de la soberanía popular, en la que la legitimidad para mandar, como he dicho, asciende desde el pueblo a los mandatarios, es importante que la selección del presidente tenga cierto rigor. Es vital que el elector cuente con una mínima idea del mejor perfil de los jefes de gobierno. ¿Cómo debieran ser los presidentes? Pensemos que cada elector funciona, nunca es así, pero pensémoslo a los efectos de este ejercicio, con el criterio de un cazatalentos. ¿A quién debería reclutar para encargarse de la gerencia del Estado? Ante todo, debería tener en cuenta la inmensa diversidad de la clientela a la que hay que satisfacer, los instrumentos que tiene para lograrlo y las limitaciones legales en las que debe llevar a cabo sus actividades. Y a partir de este punto, ese hipotético cazatalentos repasaría los clásicos y fijaría 7 características ineludibles que ya fueron exploradas por los pensadores de la época, especialmente los romanos. Después no era así, pero era la idea que tenían. La primera característica es la prudencia. El presidente debe ser previsor, prudente, debe autocontrolarse, no se juega con el destino de la gente. Los grandes errores de los gobernantes son producto de una jugada audaz que les salió mal. Napoleón se hundió cuando invadió a Rusia, lo mismo que le sucedió a Hitler a mediados del siguiente siglo. La segunda es la autoridad. La autoridad emana de la experiencia y de la personalidad en alguna medida, pero no exactamente de la edad. En 1901, Teddy Roosevelt apenas tenía 43 años, cuando el asesinato de McKinley lo convirtió en presidente de Estados Unidos. John F. Kennedy comenzó a gobernar en 1961 a los 44 años. Ambos poseían una inmensa carga de autoridad. El tercer elemento, muy relacionado con lo anterior, es la gravedad. Gravitas, como decían en latín. Hay que tomar las cosas en serio y transmitir esa determinación a los subalternos. Esto incluye la capacidad para decidir la importancia o prioridad de los asuntos. Un gobernante que no sabe ponderar sus tareas está destinado a perder el tiempo inútilmente. La cuarta característica, de acuerdo con los romanos, es la concordia. No se gobierna con el ceño fruncido, peleando con todo el mundo y provocando temor. Esto es verdad dentro y fuera de las fronteras. Gobernar es negociar, buscar consensos, pactar, comprender las debilidades propias y las fortalezas del adversario. Hay que sostener los principios, pero admitir al mismo tiempo que a veces son inevitables algunas concesiones que nos repugnan, porque no hacerlas acarrearía unos terribles males. La flexibilidad no es una debilidad, como sostienen las personas autoritarias. A mi juicio, es una virtud. La quinta es lo que los romanos llamaban humanitas, es decir, la cultura, la preparación. Todos los problemas son poliédricos, poseen múltiples lados y aristas, tienen consecuencias económicas, morales, sociológicas, legales. Para entender la realidad y tomar decisiones probablemente acertadas, es conveniente poder abordarlos desde distintos ángulos de manera equilibrada y sin dogmatismos. Y esto requiere una buena formación. La sexta virtud es la clemencia. Es la virtud que lleva al gobernante a ser compasivo, a pensar en el daño al prójimo que puede producirle con sus decisiones. A veces la firmeza es contraria a la clemencia. Jimmy Carter, que no fue un gran presidente, fue sin embargo una persona genuinamente compasiva que introdujo en el debate internacional un elemento que ha
terminado por ser muy importante, mucho más allá de su presidencia, y es el tema de los derechos humanos. Y le hizo un gran favor a la humanidad. Alguna vez dijo una frase que lo reivindica. Dijo, y esto es una cita textual: si yo no puedo ejercer la compasión en la Casa Blanca, no me interesa estar en ese sitio. Esto fue a raíz de que un almirante de la Marina le sugirió, había un gabinete de crisis por el éxodo de los cubanos en balsas y en pequeños botes hacia los Estados Unidos en el año 80, y un almirante dijo, bombardeemos unos cuantos botes y se acaba y regresan todos. Entonces él dijo esa frase, dijo, yo no, mi función no es matar refugiados políticos, eso no tiene ningún sentido. La séptima virtud es la industria, que para los romanos era el trabajo intenso. No hay resultados buenos que no tengan detrás una gran carga de esfuerzo. El gobernante tiene que trabajar mucho y hacerlo honradamente por la gloria de servir y no para el beneficio personal. Y por último queda la suerte. Un buen jefe de gobierno puede tener estas 7 virtudes y otras 40, pero si el viento le da de frente y lo agarra una crisis económica violenta, lo atacan los enemigos exteriores, la naturaleza se revela y la sociedad a la que sirve presenta síntomas de anomia y no reconoce ni respeta las normas, es muy poco lo que podrá hacer. Hay 100 ejemplos en esa dirección. ¿Y qué debe saber un presidente para gobernar? Para gobernar razonablemente bien. Primero, percatarse de sus enormes limitaciones legales. La autoridad debe ejercerla dentro de los márgenes de la Constitución y las leyes. Hay un principio del derecho público que nunca debe olvidar un presidente. Los gobernantes solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza u ordena. No tienen una gran discreción de hacer lo que les da la gana, lo que la ley les indica. En el ámbito público, en cambio, nosotros, los ciudadanos, podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba expresamente. 2 maneras distintas de relacionarse con la ley. Ellos tienen que hacer lo que la ley les indica. Nosotros no podemos hacer lo que la ley nos prohíbe. Eso es una lección bastante importante. Segundo, sus relaciones con la clase política deben modelarse en torno a lo que los franceses llaman la cordialidad cívica. No hay que amar a los adversarios. Y privadamente uno puede tener la opinión de ellos por sus ideas, por su conducta o por su personalidad. Pero el espíritu democrático obliga a tratarlos con cortesía y respeto. La burla, el sarcasmo o el insulto son ajenos a la atmósfera en que se debe desarrollar la convivencia cívica, incluso en medio de las tormentas políticas. Al margen de la educación, es mucho más fácil llegar a acuerdos con adversarios a los que se ha tratado correctamente que a los que se ha herido en el plano emocional o moral. Tercero, el presidente es el gobernante de todos, no solo de sus partidarios. Eso es algo que suelen repetir muchos políticos, pero en la práctica casi todos olvidan este principio. Actuar en beneficio de unos y en perjuicio de otros encona la convivencia y traiciona el elemento esencial del Estado de Derecho. Todos somos iguales ante la ley. Establecer preferencias o rechazos en la aplicación de las leyes o en la asignación de bienes y servicios contradice los principios republicanos. Ahora mismo en España hay una situación muy incómoda, que es la hermana del rey, Felipe, está sentada en el banquillo y él ha hecho lo correcto y es inhibirse. No puede tomar partido de ninguna manera. Su hermana acaban de fallar en contra de una posibilidad que tenía de ser excluida del proceso. Y yo creo que hicieron bien en fallar en contra de... Es decir, si cometió un delito y es la hermana del rey, a todos nos conviene que no la traten de manera diferente en los tribunales.
Cuarto, incorpore a su equipo de trabajo a los ciudadanos por lo que valen y no por el bando en que militen. Generalmente los buenos gobiernos son los que cuentan con las mejores cabezas ejecutivas, aunque no sean miembros del partido triunfador. Elegir a colaboradores de primer nivel entre los independientes y aún entre los adversarios es una señal de seguridad y de buena voluntad que la sociedad agradece. Me acuerdo que John F. Kennedy decía que la única condición que él le exigía a sus ministros era ser mucho más inteligentes que él y dominar los temas mucho mejor que él, porque su función era, y además no le importaba que fuera de su tendencia política o no, imagino que tenía a su hermano en el gabinete, pero ese principio me parece que es bueno. La persona insegura quiere colaboradores inferiores. La persona con seguridad en sí misma y que además conoce sus propias limitaciones, elige a gente aún mejor que él para que lo asesoren. Quinto, el presidente electo debe dar por sentado que habrá crisis y hasta catástrofes. Son muy raros los periodos de gobierno sin contratiempos severos. La famosa Pax Romana, 200 años turbulentos dentro de la vida de Roma, de asesinatos y de crímenes y de algunos emperadores monstruosos. Los problemas pueden derivarse de la acción de los hombres, de la naturaleza o de la coyuntura internacional, pero para todos hay alivios y salidas. Pero es muy importante asesorarse con las mejores cabezas. Los buenos economistas saben enfrentarse a los ciclos económicos y arbitran medidas anticíclicas. Los expertos tratan de conjurar los daños provocados por la naturaleza, eso que en inglés llaman actos de Dios. Y los organismos internacionales intentan paliar los efectos de las malas decisiones, aunque a veces sus recomendaciones no acierten del todo. Es importante porque el optimismo exagerado también es negativo. Es decir, es preferible un jefe de gobierno que sepa que los rayos caen y que los matan, que esas cosas ocurren. Sexto, la economía es como un acordeón. Esto quiere decir que hay periodos de expansión y periodos de contracción. Así ha sido siempre en el pasado y lo presumible es que así será en el futuro. Ese carácter impredecible del porvenir, hecho de etapas de vacas flacas y etapas de vacas gordas, de crecimiento y recesión, aconseja a los buenos gobernantes no comprometer los recursos de la sociedad de manera inflexible, creando obligaciones fijas a las que resulte imposible afrontar en las malas épocas, cosa que ocurre en la mayor parte de los gobiernos. En una época de bonanza económica y entonces contraen responsabilidades de largo plazo, lo vemos en Venezuela, es un caso extremo, pero es un caso muy claro, donde esas obligaciones en el momento de las vacas flacas, ¿qué se hace con ellas? Bueno, ¿qué se hace con ellas? Es conveniente que el presidente tenga muy claro lo que es un gasto y lo que es una inversión. Por obvio que parezca, numerosos políticos y funcionarios con capacidad de tomar decisiones no entienden la diferencia entre un gasto, que por su propia naturaleza no va a generar beneficios, y una inversión que se hace con el objetivo de que tal vez produzca unas ventajas futuras. A veces no son claras las fronteras entre estas dos erogaciones. Gastos, por ejemplo, son los salarios, las pensiones o jubilaciones, el aparato militar y los costos del servicio de salud. Inversiones, por ejemplo, son lo que nos cuesta la educación o la infraestructura. ¿Por qué? Bueno, por el capital humano que se fomenta en la educación, que va a generar unos beneficios de alguna manera para la sociedad, o la infraestructura, que es un elemento indirecto pero básico. Si no hay puertos, si no hay caminos, si no hay una buena comunicación, si no existe esa infraestructura, las transacciones van a ser menores y sin duda es una inversión importante. Octavo, es preferible contar con la sociedad civil para llevar adelante los planes de gobierno. Ello nos lleva de la mano a tratar de eliminar los gastos fijos en la medida de lo posible. Mientras más pequeño y eficiente sea el Estado, mejor será para todos, especialmente cuando llega un periodo de vacas flacas.
Esto se logra teniendo como objetivo la existencia de un Estado inteligentemente regulador, aunque las regulaciones las establezca libremente la sociedad o se pueda consensuar con ellas, pero nunca un ejecutor directo. Dentro de esa visión de las funciones del Estado, y esto es un poquito largo, es preferible concesionar las obras necesarias de infraestructura a empresas privadas de ingeniería civil, o de arquitectura, antes que acometerlas directamente. Es preferible, siempre que sea posible, concesionar carreteras, puertos y aeropuertos a empresas que cobrarán por los servicios prestados antes que comprometer los caudales públicos para esos menesteres. Es preferible concesionar a empresas privadas la operación de los servicios esenciales, especialmente los llamados monopolios naturales, que nunca lo son, agua, alcantarillados, tratando siempre de estimular la competencia. Es preferible, como indica la experiencia, el sistema de pensiones mediante cuentas privadas de inversión, como se hace en Chile, que el sistema de reparto gestionado por un organismo público. Cuando yo empecé a enseñar hace 1500 años, en el año 66, había un sistema de inversión en bolsa. Yo ponía el 5% y la universidad por el 6%, no me acuerdo, una cantidad sustancial. Y la universidad ponía el doble, es decir, ponía el 5 o el 6% también. Yo me fui a los 4 años de esa universidad, pero hubo compañeros que se quedaron enseñando y se quedaron 40 años enseñando. Cuando se jubilaron, el sistema se llamaba TIAA-CREF y uno podía elegir si quería inversiones más riesgosas, menos riesgosas o medianamente riesgosas. Los que tenían voluntad de correr riesgos recibieron entre $1.200.000 y $1.400.000 cuando se jubilaron, los otros unos $800.000 y los que menos recibieron unos $600.000 o $500.000. A mí no me cabe la menor duda de que ese sistema es infinitamente mejor que el sistema de la jubilación por reparto. Y que los que trabajan me paguen a mí la jubilación y no utilizar mis recursos como inversión en una cuenta individual. Eso que nos pasó a los que éramos profesores entonces, lo he visto tantas veces que me parece absurdo que se siga discutiendo si el sistema de reparto es mejor que el sistema de las cuentas individuales de inversión. Claro, para eso es muy importante que exista una moneda con un valor que conserve su capacidad adquisitiva, porque de lo contrario también no sirve de mucho. En Chile ha dado muy buen resultado. Bueno, continúo. Es preferible, y esta es una opinión muy personal, después de ver muchos casos, el sistema de salud que existe en Suiza, que también es el de Holanda y en alguna medida de Alemania, basado en que cada persona, desde que nace hasta que muere, debe tener un seguro médico privado, hecho que reduce y prorratea el costo de la prima. Casi todos los gastos de salud ocurren en los últimos 2 o 3 años de la vida. Quiere decir que para las compañías de seguro es mortal asegurar a un hombre de 70 años, le va a costar muy caro. Pero si la persona paga un seguro desde que nace, cuando se usa poco y la juventud, eso prorratea el costo de los cuidados médicos y lo convierte en lo que es un gasto. Es un gasto muy incómodo porque a nadie le gusta gastar en salud. Nosotros podemos ir a comer a un restaurante y gastarnos $100 en una comida espléndida, pero si nos piden $100 por una placa de pulmones, nos parece que nos están estafando, porque ¿para qué sirve la maldita placa de pulmones si no es para anunciarte que tienes una mancha negra? O sea que es algo que no queremos y por lo tanto lo rechazamos. La mejor manera que a mí se me ocurre que tiene una sociedad de enfrentarse a ese problema es el seguro. En Suiza, que es una sociedad pequeña, son
7, 8 millones, la mitad de la población guatemalteca. Hay 92 compañías de seguro que ofrecen el seguro médico. Y eso establece una competencia muy grande. Y lo que hace el Estado es, también hay hospitales públicos, pero lo que hace el Estado es hospitales públicos que se cobran con ese seguro. Regular muy bien las pólizas y regular los servicios médicos. Muy eficientemente. Al final, los costos de salud en Suiza en este momento son el 11% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos van por el 18% y no acaban de resolver el problema. O sea que yo creo que los suizos y en general el norte ese de Europa lo hacen bastante bien. Cuando uno no tiene dinero en Suiza, por ejemplo, tengo amigos que son refugiados políticos que no tienen dinero, el cantón paga el seguro. Pero eso crea un tipo de... El hecho de que el propio cantón en donde tú vives pague el seguro, crea una responsabilidad muy especial en la persona. Porque no es el Estado como una cosa abstracta, son las personas que viven en tu propia comunidad. Y eso hace que la gente abuse mucho menos de lo que abusan, por ejemplo, en España. En España, como la medicina no solo es gratis, sino las medicinas son también prácticamente sin costo. Los españoles utilizan el doble de las medicinas que el promedio de Europa. Y como la ley está hecha por gente muy buena, de muy buen corazón, están a punto de arruinar, el buenismo está a punto de arruinar a España. Si uno llega a España en una balsa, pone un pie en España, en ese momento ya se puede trasplantar un riñón, tener el mismo trato que el resto de las personas, sin haber contribuido de ninguna manera a los costos de sanidad. Entonces eso llegará a un punto en el que será sencillamente imposible de sostener. Cuando el individuo o su familia no puede pagar por el seguro médico, lo hace el cantón donde radica la persona. Bueno, es preferible ante las justificadas quejas provocadas por la pésima educación pública latinoamericana y la frecuentemente mucho mejor educación privada, que los estudiantes puedan acudir a escuelas privadas de su libre elección, pagando con un voucher proporcionado por el gobierno el costo de ese servicio a quienes no pueden hacerle frente a los costes de esa inversión en capital humano. Hace muchos años fui a visitar a Uribe, Álvaro Uribe, cuando era gobernador de Antioquia. Era una región, la región más próspera de Colombia. Tenía el dilema en ese momento de 100.000 niños que llegaban a la edad escolar de las zonas más pobres, y él sabía que la educación pública colombiana es tan mala como la educación pública de cualquier país de América Latina. Pero sabía también que la educación privada era mucho mejor, como también probablemente ocurre en Guatemala. Probablemente aquí hay escuelas privadas que son de primer nivel, pero las escuelas públicas probablemente sean horrorosas. No lo sé exactamente, pero es lo que ocurre en casi toda América Latina. Entonces, este sistema de vouchers era lo que quería emplear Uribe para colocar a esos 100.000 niños en las escuelas privadas y darles una mejor educación. Tenía el dilema de que los enemigos se le iban a tirar al cuello y lo iban a acusar de privatizar la enseñanza. Como me dijo él mismo, me fusilan al amanecer. Entonces le llamó a la ley de socialización de la enseñanza. Y con esa palabra mágica, nadie protestó. Si le llega a decir la verdad, ley de privatización, es verdad que lo matan. O sea que el vocabulario y la astucia política de ese señor es realmente notable. Es preferible, y con esto termino esa parte, es preferible aligerar la eficiencia y los costos del sistema judicial recurriendo a fórmulas privadas de arbitraje y conciliación, libremente pactadas por las partes, así como buscar alternativas penales al costoso y problemático internamiento en las cárceles. En este momento en Estados Unidos cuesta $50.000 al año
tener un preso, cada uno de los 3 millones de personas que están presas en Estados Unidos, una cosa increíble, cuesta $50,000 al año. ¿Qué es lo que vale educarse en Harvard? $50,000 al año. Entonces, realmente hay que buscar alternativas a esa locura. Claro, en nuestros países no se gastan $50,000 al año en mantener a los presos. Pero según leí, aquí mismo en Guatemala, la asignación para el costo de la comida de los presos, que los pobres tienen que comer, es como 4 o 5 veces la asignación a la comida de los niños en las escuelas públicas. Así que hay un mal manejo de los presupuestos por una parte y por otra parte de las prioridades. Y regreso a lo que debe saber el presidente, la novena parte. El presidente debe estar familiarizado con el viejo concepto que aquí en esta casa es muy familiar, del orden espontáneo, del crecimiento económico y el desarrollo social. El anarquista Pierre-Joseph Proudhon advirtió muy sabiamente que la libertad precedía a la prosperidad. La hipótesis de que las personas con sus decisiones libres van conformando un orden social mucho más eficiente que el que determinan los planificadores es correcta. De acuerdo con Hayek y seguramente con Adam Smith 2 siglos antes, es económicamente mucho más útil y moralmente más justificable que consumidores y productores vayan transformando la realidad económica y social que dejarle esa tarea al criterio y a la arbitrariedad de los planificadores burócratas, o de los burócratas planificadores. 10. Si el presidente entiende y suscribe este concepto del orden espontáneo, nunca debe ceder a la tentación de controlar los precios y salarios. Los precios son el lenguaje en que se comunica y expresa el orden espontáneo. Sabemos por siglos de experiencia que el control de precios y salarios conduce a la inflación, el desabastecimiento y a la destrucción progresiva del aparato productivo. Y ahora otros 7 principios económicos esenciales. Perdonen ustedes la enumeración, pero lo hago a propósito porque insisto en que la idea es muy pedagógica. Hay, claro, otros principios elementales de economía al alcance de cualquier persona medianamente informada. Por ejemplo, primero, no tiene mucho sentido utilizar el valor de la moneda para solventar las crisis económicas con sucesivas devaluaciones. El dinero, como dicen los manuales, tiene 3 funciones. Es un medio de intercambio, establece una medida de valor y proporciona un modo de conservar ese valor. Las 3 funciones se violentan con la decisión artificial de devaluar. Siempre me gusta recordar que en el juramento de los reyes de Mallorca, cuando me encontré eso me quedé fascinado. Lo primero que tenían que jurar en la etapa medieval, cuando hubo reyes en Mallorca, en la pequeña islita del Mediterráneo, era mantener el valor de la moneda. Mucho antes de jurar ante Dios, no. Usted, señor, ¿va a mantener el valor de la moneda? Sí, si no, no es rey. Para poder ser rey hay que hacer lo posible por sostener ese valor. Segundo, el Estado no debe acometer directamente la labor de producir bienes o servicios, salvo cuando no queda más remedio, pero entre sus tareas más urgentes está facilitar, esto es, a mi juicio hoy en día es básico, la creación de empresas en el ámbito privado. Tiene que ser un facilitador. Mientras más inversiones nacionales y extranjeras se atraigan, mejor le irá a todos. Mientras más empresas exitosas se creen, mejor le resultará a la sociedad. Y esto significa que habrá más puestos de trabajo y más excedentes para cumplir con las obligaciones colectivas. Ese principio tan elemental de que la riqueza solo se crea en las empresas y en donde no hay un tejido empresarial vasto y además con tecnología punta, no hay posibilidad de sacar la cabeza, esa sociedad no va a poder prosperar. Es una cosa tan elemental que es raro que la gente no haga 2 y 2, ¿no?
el presidente no entienda, que los jefes de gobierno, que los partidos políticos no entiendan que a todos nos conviene que haya miles de empresas. Creo que en tu país se han cerrado 107.000 en la época del señor Chávez. Tercero, no existe una tasa ideal de impuestos porque va a depender de las características de la sociedad en los que se aplica. Pero sí existe un principio fiscal fundamental. Mientras menos impuestos se paguen, más recursos estarán disponibles para el desarrollo. Es verdad que en una sociedad opulenta como la sueca o la alemana, el sector público consume en torno al 50% del Producto Interno Bruto. Pero en Singapur, que es aún más rica que los países escandinavos, solo llega al 18%. Cuarto, es conveniente que los impuestos sean bajos, sencillos y universales. Si todos pagan proporcionalmente de acuerdo con sus ingresos o con su consumo, se fomentará la mentalidad de exigir eficiencia y responsabilidad al Estado. No tiene sentido penalizar la creación de riqueza. Es preferible un flat tax que una tabla de impuestos progresivos llena de excepciones, como la que existe en Estados Unidos, donde los contadores expertos y los abogados se dedican a exonerar a los empresarios de sus responsabilidades fiscales. Quinto, no es una función del presidente o del Estado procurar obsesivamente la igualdad de los ingresos. La manera de conseguir elevar el salario de los trabajadores para que disminuya la desigualdad es aumentar la productividad y el desarrollo tecnológico. Y esto de aquí viene algo que tampoco que debería ser obvio, pero no lo es. La razón por la que en los países escandinavos el coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos, es más equitativa, no radica en la buena voluntad de los parlamentarios, ni en su legislación, sino en el alto capital humano con que cuentan estos países y ese factor, y cómo ese factor les permite agregarle valor a la producción, lo que se traduce en bienes y servicios sofisticados. En otras palabras, si una empresa produce teléfonos inteligentes o televisores plasma, puede pagarle $25 por hora a los operarios. Pero si se dedican a recoger café o a cortar caña, el salario tendrá que ser mucho menor. Sexto, en las sociedades modernas en las que prevalecen las clases medias, no tiene importancia o no tiene demasiada importancia la exagerada acumulación de capital en pocas manos. Lo trascendente es las formas de vida accesibles al grueso de la población. Yo les puedo asegurar que ninguno de los que está aquí sentado en esta mesa vive mucho peor que el señor Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo o de América Latina, sin duda. Viven con la modestia de la clase media, pero viven con los mismos antibióticos, los mismos hospitales, los mismos aviones. Lo trascendente es la forma de vida accesible al grueso de la población. En la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos o Japón, países donde existe un mayor número de megabillonarios, el grueso de la sociedad recibe más o menos los mismos cuidados médicos, ingiere más o menos los mismos alimentos, viaja más o menos en los mismos aviones, unos serán privados y otros de líneas aéreas, pero son los mismos, y visten de forma parecida. Aunque se ha puesto de moda que algunos de estos exitosos empresarios utilicen atuendos juveniles alejados de las corbatas de seda y cercanos a los blue jeans. Por ejemplo, una de las pruebas de que yo no soy un hombre rico es que tengo una chaqueta. Si tuviera una camiseta sería un hombre probablemente mucho más rico. Séptimo, creer que la calidad de una sociedad se mide por la intensidad del gasto público es un error craso. El gasto público es siempre una transferencia del sector productivo a un sector necesitado. Eso es al revés. Mientras mayor sea el gasto público, más demostración del fracaso de esa sociedad. Esas transferencias crean un malestar en quienes las entregan y una sensación de impotencia e indefensión en quienes las reciben. El objetivo imposible de lograr, pero no por ello falso, debe ser que cada persona y cada familia logre procurarse su sustento honorablemente. Y ello implica, repito,
la creación de las condiciones para que puedan existir muchas empresas que generen puestos de trabajo. Se ha dicho 1000 veces y es cierto, no hay mejor plan de ayuda que proporcionarles a las personas puestos de trabajo que sean productivos, no puestos de trabajo, no colgarlos del presupuesto en el Estado, no, puestos de trabajo que sean productivos. Y por último, veamos los 10 mandamientos de las naciones más exitosas del planeta. En todo caso, y esto de los 10 mandamientos es un acto de demagogia de mi parte, pero los escritores tenemos esa posibilidad de ser demagogos y que se nos perdone. En todo caso, al margen de las mejores medidas de gobierno o políticas públicas, hay ciertos comportamientos de sentido común que deben seguir las naciones exitosas por devoción a la tradición. Y organicémoslas, de acuerdo con esto, en mandamientos. Primer mandamiento, vivir en paz. Las guerras son muy costosas. Se puede elegir la paz, lo han hecho Suiza, Costa Rica, Suecia. Es una perversa imbecilidad suponer que las guerras estimulan la economía. Ahí hay un error que tiene que ver con el ejemplo norteamericano. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia. Pero es que fue una guerra que desde el punto de vista norteamericano fue totalmente atípica. Una guerra que no se libró en territorio norteamericano, donde no hubo destrucción de la planta física en ningún sentido de los Estados Unidos, en donde la cantidad de muertos norteamericanos fue casi la mitad, o un poquito más de la mitad de los que tuvieron en la guerra civil norteamericana. Es decir, fue una cantidad, mientras los alemanes tuvieron 10 millones de muertos y los rusos 20, qué sé yo, los americanos fueron 450.000 personas, que bueno, no es una carnicería, pero finalmente es una cantidad mucho menor. Así que sacar la conclusión de que la guerra es lo menos conveniente que hay para cualquier sociedad. Además de la destrucción tangible de personas y riquezas, la guerra paraliza las inversiones e introduce en la sociedad un devastador elemento de incertidumbre. Afortunadamente, hoy existen mecanismos diplomáticos internacionales para protegernos con bastante eficacia de los vecinos agresivos. Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica se protege con esos mecanismos internacionales y le va mejor. Y hizo bastante bien en desmantelar el ejército, como hizo muy bien también Panamá en su momento en hacerlo. ¿Para qué tenía el ejército? Para pelearse con Colombia, que lo hubieran aplastado, o con Costa Rica, que no tenía ejército, así que no tenía sentido. Segundo mandamiento, tener estabilidad política. Donde no está asegurada la transmisión de la autoridad por métodos pacíficos, predecibles y fruto del consenso general, no es posible el desarrollo sostenible. Las revoluciones generan involución y atraso. Siempre me gusta recordar el ejemplo de Estados Unidos. El hecho de que rítmicamente, desde el momento en el que se establece la República Americana y tienen el primer presidente, 1789, que no recuerdo mal, es Washington. A partir de ese momento, las elecciones, la transmisión organizada de la autoridad, incluso durante la Guerra Civil, que es una cosa extraordinaria, que Lincoln hubiera podido aprovechar el momento para no celebrar elecciones y decir, efectivamente, estábamos en medio de una guerra civil terrible y además se oían los cañonazos cerca de Washington. Aún así, organizaron las elecciones. Tercer mandamiento, gozar de libertad política y económica. Como se ha señalado, la libertad no surge de la prosperidad, sino al revés. La prosperidad es el fruto de la libertad. Sin libertad política no es posible examinar los problemas de la sociedad, corregir los errores, castigar a los culpables y seleccionar a los mejores. Sin libertad económica se ahoga la creatividad de los individuos, se envilecen los procesos de producción y se privilegia a los cortesanos en detrimento de quienes tienen mérito. Cuarto mandamiento, construir estados de derecho. No es del capricho o de la buena voluntad de líderes egregios de donde se deriva la prosperidad de los pueblos, sino de instituciones y de normas y leyes neutrales que no perjudican ni benefician a nadie en particular. Esto lo han demostrado los neoinstitucionalistas en Estados Unidos de una manera clarísima. Esa trama jurídica tiene que proteger los derechos naturales de las personas por encima incluso de la voluntad de las mayorías. Es indispensable que los tribunales sean independientes, justos y eficientes.
Quinto mandamiento, proteger la propiedad privada. El acceso a la propiedad privada es un derecho vinculado a la existencia misma de la libertad. Sin propiedad privada, las personas quedan a merced. Esto es una cosa que se descubre cuando uno ve la transformación de una sociedad donde existía propiedad privada a una sociedad donde no la hay. Sin propiedad privada, las personas quedan a merced de la tiranía de los grupos poderosos o de la colectividad. Sin propiedad privada, ni siquiera es posible la rebelión. Sin propiedad privada, el desarrollo económico es tremendamente ineficiente. Las confiscaciones arbitrarias y la inseguridad de los propietarios son una de las causas directas de la pobreza. Sexto mandamiento, educar a todos los que sean capaces de aprender. Asignar dinero a la educación no es gastar, sino invertir en capital humano. Para terminar con la pobreza hay que educar especialmente a los niños y adolescentes, periodos en que se forja el carácter. Marginar a las niñas de la educación, además de ser un malvado acto discriminatorio, produce un daño terrible a la economía. Ya sea como fuerza laboral o como madres, es vital que las mujeres tengan la mejor educación posible. Yo no tenía tiempo, pero hay un estudio del Banco Mundial que demuestra, muchas gracias, que demuestra que la educación de las mujeres es lo más rentable que se puede hacer en una sociedad. Dominar los conceptos, séptimo mandamiento, dominar los conceptos básicos de la economía. Ya nos quedan 3 mandamientos nada más. La sociedad séptimo mandamiento, dominar los conceptos básicos de la economía. Las sociedades que no saben cómo se crea, aumenta y preserva la riqueza, están condenadas a la miseria. Hay que saber qué es la inflación y cómo se evita, o la significación del desequilibrio. Por eso esta universidad es un trabajo extraordinario. O la significación del desequilibrio fiscal, del endeudamiento público y de las tasas impositivas. Si no se estimula el ahorro, no habrá crecimiento. Si no se libera el mercado, perpetuaremos las injusticias. Si no se limita el perímetro y el costo del Estado, acabaremos por empobrecernos todos. Es decir, hay que saber los principios básicos de la economía. Y eso que a nosotros nos parece tan elemental, y sobre todo en un salón como este, resulta que universalmente eso no es así. Octavo mandamiento, propiciar el acceso a la información. El ser humano es una criatura dedicada a tomar decisiones para poder sobrevivir como individuo y prevalecer como especie. Desde que en el curso de la evolución se echaron a perder los instintos y tuvimos que tomar las decisiones utilizando la racionalidad, la información es básica. No es una casualidad que en la mayor parte de las sociedades el saludo sea ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Es decir, es un intercambio de información, porque es necesario para sobrevivir. El noveno mandamiento, imitar, emular e intentar superar al líder. El camino del desarrollo pasa por identificar quiénes están a la cabeza del planeta, qué hacen para ocupar esa posición y cuáles son las tendencias dominantes. En nuestros días es lo que Japón hizo con Estados Unidos o Singapur con Japón. En el despacho de Lee Kuan Yew, que es el monstruo que creó Singapur, había un letrero que decía, imitemos a Japón. No, era una cosa realmente humilde. En el pasado es lo que Roma hizo con Grecia, los hermanos con Roma o los árabes y los turcos con Bizancio. La globalización al final es eso. Y décimo mandamiento, y muy importante, asumir la ética de la responsabilidad individual. Los pueblos prósperos son los que cultivan la búsqueda de la excelencia, el culto por el trabajo, el respeto a las reglas y el aprecio por quienes triunfan honradamente. Hay valores y actitudes que propenden al desarrollo y también existe lo contrario. Si queremos alcanzar el modo de vida de ciertos pueblos ricos, inevitablemente tendremos que comportarnos de maneras parecidas a ellos. Estas son las nuevas tablas de la ley. Si las respetamos, por lo menos en una medida razonable, transformaremos positivamente nuestras formas de vida. Más o menos dentro de esas normas se comportan las 25 naciones más felices del planeta. Si las ignoramos o las violentamos con demasiada frecuencia, nos espera el fuego de la eterna miseria. Y lo dicen estas nuevas escrituras.